Bueno, decíamos, si no me equivoco, me había quedado en el tema de la competencia centrípeta, como esto implicaba en términos políticos que estamos ante una competencia política moderada, ¿sí? En el cual las diferencias entre los partidos que compiten, en este caso decíamos el laborista, el conservador, son mínimas, digamos, tienen diferencias entre sí, evidentemente, cuando presentan sus propuestas, pero no son propuestas, no son diferencias fundamentales en términos, por ejemplo, digamos, sus diferencias pueden ser respecto a la distribución de los recursos, a la migración, pero no son propuestas respecto a las cuestiones fundamentales que hacen al país. Entonces, repito, en Gran Bretaña la competencia es moderada, lo cual implica votos están en su mayoría en el centro y por lo tanto los partidos no tienen otra que competir por esos votos que están en el centro del espectro político. ¿Sí? Y por eso es que Downs habla entonces de esta competencia centrípeta. Cuando haya o veamos otros tipos de formas o de sistema de partidos en el cual hay una competencia centrífuga, vamos a estar viendo que, por ejemplo, el ejemplo de este sistema de partidos es el pluralismo extremo y polarizado, en el cual la mayor parte de los votos están en los extremos, ¿sí? En lugar en el centro hay muy pocos votos. Entonces la competencia ahí es centrífuga. Los partidos tienen la necesidad de extremar sus propuestas para capturar los votos que están en los extremos del espectro político. En la ultra izquierda y en la ultra derecha. ¿Sí? Para que me entiendan. No es lo que ocurre en Gran Bretaña, donde ocurre lo contrario, como decíamos, la mayoría de los votos están en el centro y por lo tanto la competencia es moderada. Entonces, para repasar un poco lo que veíamos hasta el momento, tenemos entonces un sistema electoral mayoritario, tenemos una forma de gobierno parlamentaria, tenemos un bipartidismo, ¿sí? Si queremos agregar otra característica que igual es bastante obvia, pero se las menciono para que la tengan en cuenta, Gran Bretaña tiene institucionalmente lo que se conoce como un bicameralismo asimétrico, es decir, dos cámaras que tienen poderes diferenciados. Eso es asimétrico, que hay una cámara que tiene más poder que la otra. Tiene dos cámaras el Parlamento británico, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores es básicamente un salón de la fama donde están, en pocas palabras, un grupo de famosos que fueron nombrados como lords del gobierno británico, ¿sí? Que no tiene una función casi, diría, simbólica. En cambio, la Cámara de los Comunes, que es la Cámara importante, tiene mucho poder porque sobre todo tiene la función primordial del Parlamento. ¿Cuál es? Formar gobierno. Entonces, ustedes cuando hablen de Gran Bretaña van a estar pensando siempre en la Cámara de los Comunes. ¿Sí? Ahora, por qué es importante esto respecto del funcionamiento? Lo que ocurre en Gran Bretaña, por eso yo siempre les recalco y les menciono que piensen a Gran Bretaña como un parlamentarismo, pero que tiene en buena parte de su funcionamiento algunas formas de funcionar del presidencialismo. Porque si nosotros mencionamos como característica central de un parlamentarismo que la elección del primer ministro no se desarrolla de manera directa a través del voto, sino de manera indirecta, que nosotros votamos a los parlamentarios y los parlamentarios a su vez eligen al primer ministro. Esto funciona así, digamos, en términos estrictamente jurídicos, pero en la práctica política hay algunas diferencias respecto de este punto de partida eh, jurídico. ¿Por qué? Porque la elección del primer ministro en Gran Bretaña, por varias de estas características que mencionamos anteriormente, termina funcionando como la elección de un presidente. Ustedes tengan en cuenta que en el Parlamento, los partidos políticos que lo integran son partidos altamente disciplinados. ¿Saben lo que es un partido disciplinado? Que no hay disidencias. Exacto. Que básicamente los parlamentarios son levantamanos de lo que
les indica el primer ministro. ¿Sí? Entonces, ¿qué implicancias tiene esto? Que sumemos partidos disciplinados, sistema electoral mayoritario, un sistema bipartidista en términos de partidos. ¿Qué implica todo esto, la suma de todo esto? Cuando nosotros como ciudadanos vamos a elegir, vamos a votar a nuestro pequeño distrito, que pueden ser 5 cuadras, ¿sí? Vamos a elegir a uno de nuestros parlamentarios. Nosotros sabemos que si el partido al cual nosotros votamos, por más que nosotros votemos en un compartimento chiquitito, en un distrito muy chiquitito, nosotros sabemos que si el partido al cual nosotros votamos gana la elección, ¿sí? Es decir, obtiene la mayoría, el líder de ese partido va a ser el próximo primer ministro. Lo llevo a los nombres concretos. Si yo sé, si yo voto en el distrito en el cual estoy votando, voto al Partido Conservador, ¿sí? Yo sé que si ese Partido Conservador obtiene la mayoría de los parlamentarios, ¿sí? O sea, gana a nivel nacional, obtiene la mayoría de los parlamentarios a nivel nacional, lo que va a ocurrir es que el líder de ese partido conservador va a ser el primer ministro, lo cual me permite establecer casi una relación directa entre el votante y el que va a ser el primer ministro. ¿Por qué? Porque yo voto al Partido Conservador. Si el Partido Conservador gana, el líder del Partido Conservador, que yo ya sé quién es de antemano, porque se sabe quiénes son los líderes de los partidos, va a ser el primer ministro. Es casi como si yo, cuando voto a mi parlamentario, estuviera votando al primer ministro, como si fuera el presidente. Por eso yo les decía que funciona casi como una elección presidencial, si bien no lo es. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pregunten si no, ¿eh? Sí, sí se entiende. Bien. Bueno, eso se suma a un problema. Una consulta. Sí, Eso dale, dale, solo dale. va a ocurrir cercano al proceso legislativo, al En la proceso, elección, en la propia al elección proceso ocurre. electoral. Pero después la dinámica en el transcurso de todo ese periodo, eso se difuma, es difuso. Porque si el primer ministro cae al año, después, como no hay elecciones porque el Parlamento se mantiene igual, técnicamente, nada, y no está tan presente la figura como del líder, porque me imagino que hace como una especie de campaña, no sé, Sí, o sea, a ver. En términos de las elecciones, cuando vos vas a votar, vos sos británico, ¿no? Vas a votar, vos sabés que si bien vos elegís a tu parlamentario en el distrito chiquitito, vos sabés que la elección se define entre el líder del partido A y el líder del partido B. Mm. ¿Sí? Si gana el partido A, el líder del partido A es el primer ministro. Entonces funciona como si fuera un balotaje, por decirlo de alguna manera, donde vos sabés que si votás a la Libertad Avanza, Milei es el presidente. No tenés duda, digamos, a ver, por ejemplo, para que en la comparativa les va a servir para entender. Eso es Gran Bretaña, lo que yo les digo. Si vos llevas a Alemania, donde hay coaliciones, vos cuando votás a tu partido, vos no sabés quién va a ser el primer ministro, porque eso va a depender de cómo se conformen las coaliciones. ¿Sí? Vos votás a tu partido, con eso le das un mandato y un poder suficiente para formar una determinada coalición, que le puede permitir al líder de ese partido a ser primer ministro o no, a tener un cargo de ministerio, por ejemplo. En cambio, en Gran Bretaña no ocurre eso, porque si gana el Partido Laborista, el líder del Partido Laborista es el primer ministro. ¿Sí? Eso es en el momento de la elección. Ahora, al momento de gobernar, vos como ciudadano, en un parlamentarismo tenés una dificultad, que es, en un parlamentarismo clásico, digo, tenés una dificultad, que es la de asignar responsabilidades. ¿Por qué? Porque si vos no tenés, por ejemplo, en un parlamentarismo como el alemán, donde hay varios partidos en una coalición, si algo sale mal, ¿a quién le echás la culpa? ¿Quiénes son los culpables? En cambio, en Gran Bretaña esto es más fácil, porque al funcionar como un presidencialismo, el culpable es el líder, que es como funciona en un presidencialismo. En un presidencialismo es muy fácil asignar responsabilidades. De lo bueno o de lo malo, el culpable es el presidente. Entonces, cuando viene la próxima elección, es fácil premiarlo o castigarlo de acuerdo a si hizo la cosa bien, para mi parecer, o hizo las cosas mal, para mi parecer. ¿Sí? Entonces,
si quieren, eso es otra forma de diferenciar presidencialismo y parlamentarismo, de acuerdo a la asignación de responsabilidades. ¿Sí? Ahora, una cuestión más que quería agregarles como dato interesante respecto del sistema electoral británico, que tiene que ver con un problema de los sistemas mayoritarios, que es que generan mayorías artificiales. ¿Sí? Porque si estamos hablando que un partido que gana las elecciones por un voto, ¿sí?, se queda con todos los cargos en disputa, eso implica que va a tener una mayoría que no es la mayoría que existe en la sociedad. ¿Sí? A eso se refiere con una mayoría artificial. Piénsenlo, por ejemplo, en el sistema mayoritario que ustedes tienen, electoral mayoritario que ustedes tienen más a mano, que es el sistema presidencial argentino. ¿Sí? Por ejemplo, en el balotaje, donde compiten dos partidos o dos candidatos, genera una mayoría artificial. ¿Sí? Porque al ser obligatorio que uno de los dos son dos partidos, y uno de los dos obviamente va a llegar al 50%, vos estás generando una mayoría que no es la que obtuvo ese mismo candidato en la elección general en la cual competían todos. ¿Sí? Entonces, esa es la crítica más fuerte que ustedes siempre van a encontrar a los sistemas mayoritarios, que son poco representativos de lo que ocurre en la sociedad. Digamos, eso es entre comillas, lo malo de los sistemas mayoritarios. Lo bueno, como les comentaba anteriormente, tiene que ver, por el contrario, con que otorgan una mayor posibilidad de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque como contrapartida digamos, de estar asegurando esa mayoría artificial, eso también te da o le da la posibilidad al ganador de tener un sustento de legitimidad política más importante para tomar decisiones. Es decir, no es lo mismo tener un 51%, 52% de los votos en el caso argentino, que tener un 30%. ¿Sí? Por ejemplo, para que lo llevemos a los casos presidenciales, donde se utiliza el sistema mayoritariamente, el sistema mayoritario, justamente. Venezuela, por ejemplo, sacando la discusión sobre si es o no democrática, la elección es con mayoría simple. Con lo cual, un partido puede sacar el 30% y ganar la elección. En cambio, en Argentina existe, además de eso, un sistema de balotaje, en el cual los dos primeros competidores compiten entre sí para definir quién gana. Lo cual uno de los dos va a tener sí o sí más del 50% de los votos. Entonces, ¿quién va a tener más legitimidad? ¿El que gana con el 30% o el que llega a un 50%? Entonces, fíjense que esta mayoría artificial, si bien es menos representativa de la sociedad, le da mayor colchón de legitimidad a quien obtiene el triunfo electoral. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto en Gran Bretaña? Esta distribución que decíamos de 650 distritos, en el cual en cada una hay una mayoría simple, puede llevarnos al caso, por ejemplo, de lo que ocurre en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Puede ganar o puede obtener mayor cantidad de escaños o de cargos en el Parlamento un partido que obtiene menor porcentaje de votos que su competidor. ¿Por qué? Porque ganó en más distritos, pero en la suma de todos los votos sacó menos porcentaje. ¿Se entiende cómo funciona esto? O sea, puede, por ejemplo, el Partido Laborista puede ganar, puede sumar, si uno suma todos los votos nacionales, puede sumar, no sé, el 40% de los votos. Pero ganó, o sea, obtuvo el primer puesto, por lo tanto se quedó con todos los cargos, en 400 distritos. Y por lo tanto tiene 400 parlamentarios. ¿Sí? Tiene más de la mitad de los votos, perdón, menos de la mitad de los votos, pero más de la mitad de los parlamentarios. ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, eso que estoy diciendo lo genera solamente el sistema electoral, que es mayoritario. Si tendríamos un sistema proporcional, esto sería totalmente distinto. ¿Sí? Porque distribuiríamos los cargos más de acuerdo, nunca es exactamente de acuerdo, porque los sistemas proporcionales también tienen fórmulas electorales
que distribuyen de determinadas maneras, que después lo vamos a ver, que distribuyen de determinada manera en los cargos en disputa, pero los distribuyen efectivamente de una manera justamente más proporcional, más fidedigna respecto a lo que sucede con las mayorías sociales. En cambio, en los sistemas mayoritarios esto no ocurre, ¿sí? Entonces, la suma es la suma de todas estas características, lo que permite que, como decíamos anteriormente, el sistema británico termine funcionando como, digamos, un presidencialismo, que es lo que decíamos como eslogan, digamos, desde el principio de la clase. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer como corolario? Porque estamos ya sobre el final. Claro, profe, gracias. Bien, ¿alguno más que quiera preguntar sobre los trabajos? Parte no, profe. Bien. Bueno, como les había dicho, la idea es que la clase que viene ya sí retomemos finalmente lo de los lunes, porque venimos suspendiendo 2 clases seguidas, pero ya, bueno, la clase que viene, que si no me equivoco les toca con Ezequiel, vamos retomando. Cualquier cosa, díganle que hablaron conmigo, yo igual le voy a comentar, pero díganle que hablaron conmigo del tema Gran Bretaña, que sí ya digamos, liquidamos 2 países, y él les dirá seguramente en la semana o en la clase que viene de qué van a estar trabajando. Como siempre, en la semana, si les interesa hacer alguna pregunta por WhatsApp o eso, recuerden que estamos abiertos a contestarlas, a que sí, cualquier cosa nos escriben por mail, por WhatsApp, como sea, y vamos viendo las dudas que tienen, ¿sí? Dale, Perfecto. gracias. Dale, les voy subiendo la clase, así después la pueden ver ustedes y sus compañeros los que no pudieron estar. Dale, buenas tardes. Gracias, Muchas buen gracias, fin de. profe. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de para Hasta luego. todos. Chao, chao.